psicología. Voy a pasar a, compartir la pantalla. Ahora, bueno, cuando quieran eh, aportar, ya saben que son bienvenidos todos los aportes. También lo pueden ir haciendo por el Messenger, por los mensajes, y, y vamos teniéndolos en cuenta. La idea de que sea una sesión abierta es que todos podamos ir contribuyendo con nuestros intereses, nuestras incógnitas, nuestras consultas y avanzar desde ahí en lo que es optimizar el comportamiento y la respuesta adaptativa que todos nosotros tenemos como individuos. A veces del óptimo a la realidad hay una distancia bastante grande y, y esa distancia puede marcar o ser todo entre sentirnos bien, superarnos o terminar encapsulados en una especie de eh, fraccionando el momento y creyendo que no siempre todo es tan bueno. Entonces la capacidad de respuesta, de adaptación a esas cuestiones que no son las óptimas o a esas cuestiones que no son las esperadas, van a ser las que nos den la oportunidad de llegar a un óptimo que no habíamos marcado. ¿A qué me refiero? A esa distancia que hay entre lo esperado y lo conseguido, entre lo imaginado y la realidad. No nos olvidemos que en la realidad van a confluir muchos factores, como en esto que nosotros somos, este fenotipo, este cuerpo que nosotros somos, va a estar determinado no solamente por lo que hay por dentro, sino por todo lo que viene desde afuera. Y no solamente esas dos cosas, sino que la confluencia de esas dos cosas y cómo van a ir combinándose para hacer de nosotros lo que somos. Así que bueno, ayer justamente, domingo de Pascuas, estaba en, en mi escritura, en mi momento de lectura y escritura para el artículo que siempre mando los domingos para primera edición y trabajaba uno de los 35 sentidos, que es la termoalgesia, la capacidad de sentir con el cuerpo, desde el interior, la temperatura de lo que comemos, por ejemplo, o de lo que sentimos, como por ejemplo el aire y desde ahí poder tener una respuesta. Y me encontré con algo que me gustó mucho para traerlo hoy, porque es así como trabaja Marcelita también. Fíjense lo que dice aquí, la conexión entre la defensa, el afecto y la supervivencia, esas tres cosas como esto que hablamos desde la respuesta neurológica, ¿sí? Supervivencia, afecto y defensa, son circuitos que están interconectados, como muestra aquí en la imagen, a través del nervio vago principalmente e inervado en el cerebro, sí en distintos puntos, pero íntimamente relacionados. La defensa, el afecto y la supervivencia. ¿Y de dónde viene la respuesta a o el detonante a este tipo de respuesta, ya sea defensiva, afectiva o de supervivencia? Desde el intestino. Y este canal, o autopista, podríamos decir, entre el intestino y el cerebro, está constituido por el nervio vago. Y es un nervio principalmente en un 80% aferente, o sea, la señal viene desde afuera hacia adentro, o sea que lo que le ocurre al intestino, él va a estar en diálogo con el cerebro, mandando la señal para, por ejemplo, trabajar estas otras tres cosas, el estrés, la atención y el sentido de vida. Entonces, de alguna manera, adentro de nuestro intestino, se están generando los disparadores para poder con el cerebro interpretar el tipo de respuesta que nosotros tenemos que tener ante las distintas cosas que ocurren en la vida. Y esto de que estén conectadas las cuestiones de la afectividad, la defensa
Y la supervivencia tiene mucho sentido porque son los que de alguna manera también nos van a ir delineando el sentido de vida, la atención o el estrés que nos generan estas cuestiones. Y en el camino, como todo camino, que no es lineal, acá está hermoso el gráfico bien derechito, pero no es lineal, en el camino nos vamos a encontrar también con respuestas neuroinmunoendocrinas e interoceptivas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que el intestino le diga al cerebro, en voz alta o en secreto, se lo va a estar diciendo también o lo va a estar escuchando también el sistema inmunitario. Por eso, lo que le ocurre al intestino, cuando se entera el cerebro, el sistema inmunitario, ¡pum!, responde con una inflamación, por ejemplo, ante una situación que lo estresó, que quitó sentido de vida o que exigió demasiada atención. Estas cuestiones, de alguna manera, también van a ir deprimiendo el sistema inmunitario, endocrinológico y la capacidad interoceptiva nuestra, esa posibilidad que todos tenemos de sentir lo que le pasa a nuestro cuerpo, va a estar, como dicen hoy en día, detonada, va a estar sumamente activada. ¿Y qué pasa cuando está muy activado el sistema inmunológico, endocrinológico y neuronal? ¿Se acuerdan por qué esto lo venimos hablando? ¿Qué pasa a nivel de la corteza suprarrenal? Aparece el señor cortisol que va a activar todos nuestros sistemas y nos va a meter esa capacidad de responder activamente a una situación riesgosa. Pero, como habíamos hablado también en María Preta, las situaciones riesgosas no siempre son reales. Entonces ahí vienen las dificultades cuando yo, por ejemplo, compré cosas de más y en realidad la heladera ya estaba llena, por decirlo de alguna manera, buscar un ejemplo coloquial. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esto es lo que le da sentido al uso de la Marcelita. La Marcelita, a ver si esto pasa. ¿La ven ahí en la Marcelita? ¿Se dan cuenta cuál es? ¿Me quieren decir cuál es la Marcelita? Bien la que está en el centro de la imagen, ¿no? La amarillita. Amarillita, ¿no? Sí, hermosos pastizales. Hermoso pastizal, exactamente. Son los pastizales de uno de los pastizales más grandes que tenemos en la provincia de Corrientes. Eso es los esteros de Liberá, ¿sí? Y bueno, ahí vemos, a ver lo que nos dice ahí Patricia Smith. Si alguien quiere leerme también, porque estoy manejando varias cosas diferentes a la vez, pero estos pastizales tienen muchísima marcelita y los vamos a poder encontrar en esta época y en muchos meses del año. Ahora vamos a ir viendo eso. Fíjense acá una toma de más cerca. Saben que hay varios tipos de marcelita. Está la marcela blanca, la marcela amarilla, el nombre científico ya lo leyeron en la primera diapositiva, aquirocline se lee, saturdioides es esta, la amarilla, o color, para mí es bastante dorada, es preciosa. Ahí tenemos un detalle de las hojas. Fíjense que las hojas son simples, pubescentes, o sea, tienen pelitos por encima y por debajo del haz fascicular. Y la inflorescencia es un tallo alargado en capítulo, ¿sí? Donde esa estructura va a terminar formando lo que se llama un aquenio, ¿sí? Ahí tenemos un detalle del dibujo científico que siempre nos ayuda para identificar a la planta. ¿Mm? Y bueno, entre las propiedades sabemos que hay muchísimas propiedades. Su uso tradicional, las aplicaciones generalmente fueron a las digestivas, antiinflamatorias y neuropsiquiátricas. ¿Por qué? Porque se sabe que se rellenan almohadas para aliviar la ansiedad y mejorar el sueño en el uso tradicional. La especie es nativa, estuvo muy bien elegida porque es de nuestra zona, pero también la compartimos en su distribución con Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Tiene una distribución que va desde La Pampa hasta la provincia de Misiones, Tucumán. La vamos a encontrar en muchas provincias, en toda la provincia de Misiones, para los que están aquí en Misiones, y bueno, una alegría saber que hay gente de Entre Ríos, de Corrientes. La fenología y la cosecha. Recordemos que la fenología era la época en que la planta
tiene su desarrollo foliar, su desarrollo floral y en el momento también que está vegetativa. Floración en otoño y históricamente, como dice aquí, se recolecta al amanecer y se propaga por aquenios, que los aquenios dijimos son los frutos, o por esquejes. Y bueno, la raíz es una raíz en cabellera bastante conspicua y rala. ¿M? Y la composición química, ahí vamos a lo que más nos interesa, porque esto es lo que nos conecta con ese eje del nervio vago que inerva cerebro e intestino y a la vez le comenta todo lo que pasa por su vía al sistema inmunitario y por tanto también al sistema endocrino. Las flores de, ahí dice Achiroclines flos, pero en realidad es la Achiroclines saturdioides, son de color amarillo dorado y tienen flavonoides muy importantes como la quercitina y la luteolina. La quercitina ya la habíamos visto en la salvia morada, no sé si se acuerdan, es un pigmento vegetal de los flavonoides. Recordemos además que los flavonoides tienen una afinidad especial por los receptores de los estrógenos celulares en tanto hombres como mujeres, así que también pueden oficiar como fitoestrógenos de uso o de recepción lenta, y se lo va a encontrar en un montón de frutos y sus propiedades son antioxidantes, antiinflamatorias, trabajan sobre el sistema cardiovascular e inmunomoduladoras. Esto de antiinflamatorias, recordemos que trabajaban a nivel de la corteza cortical en el cerebro, avisándole de que no hay peligro y de que no debe mandar al sistema inmunitario para que genere la respuesta inflamatoria, tanto en cerebro como en articulaciones. ¿Sí? Así que ahí ya sabemos para dónde va esto de lo antiinflamatorio. Lo antioxidante, recordemos que era esto de neutralizar los radicales libres y prevenir el daño celular. Y por otro lado, lo de inmunomodulador, favorecer la respuesta, pero frente a infecciones reales. Por el otro lado, el otro flavonoide importante es la luteolina, que va a trabajar a diferencia de la quercitina a nivel del apoyo cardiovascular, principalmente a nivel de neuroprotección. Entonces, la marcelita es neuroprotectora por la luteolina, es cardioprotectora por la quercitina y a la vez ambas son antioxidantes, analgésicas y antiinflamatorias. Esas son las propiedades que van a actuar principalmente en intestino y el nervio vago le va a mandar la señal al cerebro y desde allí trabaja lo que siempre hablamos, la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque le dice el cerebro, tranquilo, sí, tranquilo que estoy yo, los principios activos de la Marcelita y vamos a poder darle respuesta a estas cuestiones que tal vez interrumpan la seguridad, la intimidad, la capacidad de planificación o la capacidad de respuesta, que era lo que estábamos hablando. Más allá de las propiedades químicas que posee el género Aquirocline, también vamos a encontrar otras grandes cualidades de esta especie, que son esta, por ejemplo, encontradas en una investigación que me compartió de primera mano la primera autor de la investigación, que es Malena Sabatini, eh, donde habla de que la especie en cuestión de hoy, Marcelita, tiene más de 100 visitas individuales de distintos tipos, de 23 diferentes especies, conjunto con otras 23 especies vegetales que estudiaron, ¿sí? Eh, de polinizadores. Y entre los polinizadores destacan las abejas, por supuesto, la primera apis melífera, pero después también tenemos moscas polinizadoras, mariposas, libélulas, escarabajos, todo tipo de insectos, o sea, la entomofauna a full, trabajando con esta cuestión tan numerosa, 100 visitas individuales en las especies, con una interacción, o sea, ustedes vieron la foto al principio de la Marcelita. No está sola creciendo Marcelita. Marcelita está en el medio de un pastizal
Recordemos que los pastizales son los grupos biológicos más biodiversos y más abundantes en el planeta Tierra. Entonces ahí está Marcelita y ella está trayendo algunos polinizadores, pero las otras también otros. Entonces, esta cuestión sinérgica a nivel biológica también se graba en esta ecología de la especie. Entonces, tener en cuenta que Marcelita es una especie que atrae muchísimos polinizadores y contribuye a la ecología de las especies, a su funcionamiento, a su actividad cotidiana. Y esto atrae, además entonces decimos, otros visitantes. ¿Qué tiene esto en respuesta? Y va a trabajar, eh, o qué tiene de interesante esta cualidad, que la define como especie puente, que para mi gusto en esta publicación yo no conocía lo que era una especie puente. Es una especie, como se muestra aquí en el paréntesis, que actúa durante un periodo donde no hay otras especies floreciendo. Entonces ella está ahí respondiendo a una necesidad que no está prevista por otras especies. Y cuando todo falta, está Marcelita, ¿sí? Ofrece entonces un recurso floral constante durante 6 meses críticos, como cuando hay sequía y viene esa lluviacita que nos alivia. Y esa función, además de especie puente, conectando estaciones y floraciones más fuertes, también se suma la de especie framework. Esto quiere decir una especie estructural para la restauración, donde cuando todo aprieta, ella estructura y fija. Y esto da como consecuencia una respuesta resiliente, no solamente de la especie para con los polinizadores, sino del paisaje en general. Fundamental en proyectos de restauración, entonces la Marcelita para garantizar la supervivencia de especies sociales que van a estar allí como las abejas. Y no nos olvidemos entonces que las abejas producen, junto con los demás polinizadores, o aseguran, mejor dicho, alimento. No solamente la miel, sino muchos tipos de alimentos a través de frutas y verduras. Por otro lado, y otra fuente, ya, González et al. En 2015, habla de que Marcelita posee un principio activo para dar respuesta a una bacteria que interrumpe el ciclo larvario de las abejas. Ahora sí nos vamos específicamente con este polinizador. Hay una bacteria, Paenibacillum larvae, que provoca lo que se denomina loque americana, que es una enfermedad que destruye las crías de las abejas. Pues Marcelita posee un principio activo donde va a interrumpir o a destruir, como muestra aquí el último gráfico, la membrana celular de estas bacterias que intervienen en el ciclo de las abejas o que interrumpen el ciclo de las abejas a nivel larvario. Y esta capacidad medicinal de la Marcelita para con las abejas resguarda entonces la pérdida de colmenas, porque sabemos bien que bueno, esta investigación muestra que cuando no hay Marcelita, cuando no está disponible esto, se utilizan otros químicos, como por ejemplo la oxitetraciclina, pero esta va a dejar contaminación en la miel y residuos químicos, que es algo también que hay que tener en cuenta a la hora de consumir la miel, de dónde viene, qué plantas están creciendo alrededor, qué cultivos y qué manejos tienen esos cultivos, porque puede ocurrir esto, ¿no? De que por combatir la loque americana, se utilicen químicos que generen después un efecto adverso sobre la miel. Y después no nos damos cuenta nosotros, obviamente, porque no tiene manera de percibirse eso. Entonces, ¿qué hace? Este principio activo de la Marcelita interrumpe el desarrollo de la membrana celular de la bacteria que va a molestar a las larvas de las abejas. Entonces, las abejas cuando van a buscar el polen de la Marcelita, no solamente van a buscar sus recursos para producir la miel, sino también su propia medicina, asegurando así de nuevo nuestra alimentación. Bueno, por otro lado, sabemos que la podemos consumir en infusión. Hay un uso empírico
para el estrés, el insomnio y los desórdenes gastrointestinales. Por eso Marcelita también forma parte de aperitivos, porque, bueno, prepara esa flora intestinal que está en permanente diálogo con nuestro sistema nervioso central, diciéndole cómo se siente para que nuestra respuesta sea adaptativa, no solamente en función de lo que pasa afuera, sino que ahora al revés, en función de lo que pasa adentro. Por otro lado, y esta es otra fuente más, Sorsi en el 2015 y sus colaboradores aislaron el principio activo de la marcelita, estos dos principios antioxidantes, y a través de nanoemulsiones, un desarrollo de la ingeniería, pudieron descubrir, pudieron ver cómo las nanopartículas de los principios activos eran mejor recibidas por las células, en realidad todavía no las nuestras, sino de tejidos celulares porcinos, que son muy parecidos a los nuestros, y se dieron cuenta que esas nanopartículas dejan disponibles los principios activos 2,5 veces más que si no es a través de la nanotecnología. La partícula va a ser mucho más pequeña, entonces nuestros receptores celulares, recordemos que la membrana celular, una bicapa lipídica, ¿sí? Un montón de células, un montón de moléculas de lípidos, están constituyendo esa capa celular, pero no es impermeable, sino que tiene proteínas insertas que van a estar recibiendo los principios activos que nosotros dejamos disponibles. Sobre todo me refiero a las células del intestino. Las células del intestino van a estar recibiendo si nosotros, por ejemplo, consumimos una infusión. Y bueno, esto es también a través de la extracción etanólica, o sea, por ejemplo, una tintura. Entonces, separando esta cuestión de que a través de la nanotecnología tendríamos mayor disponibilidad y por el otro lado, sabiendo que lo que tenemos acceso principalmente la mayoría de nosotros es una infusión, saber que va a trabajar igualmente sobre estas cuestiones antioxidantes, cardiotónicas, inmunoprotectoras, inmunomoduladoras y neuroprotectoras. Entonces, estas cuestiones, como lo de ser antioxidante, derivan en lo que se denomina lipoperoxidación. La marcelita va a trabajar atravesando las barreras del cerebro, hematoencefálicas se denominan, las distintas barreras que tiene el cerebro, y va a trabajar directamente a nivel neuronal. Y esto va a generar un impacto a largo plazo sobre el microbioma intestinal humano. Recordemos entonces que el nervio vago es una vía de doble dirección, donde lo que yo le doy al cerebro llega al intestino y lo que le doy al intestino llega al cerebro. Estas cuestiones, a su vez, vinculadas a la afectividad, a la respuesta de supervivencia y a la respuesta de defensa, van a delinear nuestro comportamiento. Por eso es tan recomendable el té de las especies relajantes medicinales o las que vayan a contribuir también a integrar los nutrientes, porque en definitiva queremos que nuestro intestino funcione bien para integrar los nutrientes, para que funcione bien el cerebro. Y esto no solamente ocurre en una ruta farmacológica, como dice aquí abajo, sino que también ocurre en una ruta ecológica. Hablar de nutrición cerebral poblacional a nivel ecológico, estamos hablando de la inteligencia de la naturaleza y cómo ésta se nutre de las distintas especies vegetales que proveen la seguridad o aseguran la supervivencia de la población. Eso que pasa en una estructura social como las abejas, también pasa en una estructura neuronal como la de nuestro cerebro. Comparar una ruta ecológica y una ruta farmacológica o ecosistema cerebral, si quisiéramos decirlo de alguna manera, no es más que estar hablando de las propiedades medicinales de esta y de muchísimas especies vegetales que van a intervenir en el equilibrio de nuestro sistema y que lo hacen ya antes de ser una especie medicinal para nosotros. Lo hacen en la naturaleza y como siempre digo, así como lo hace la naturaleza, así lo tenemos que hacer nosotros, de la manera más óptima que podamos. Y desde la neuropsicología y desde nuestro comportamiento, la idea hoy era poder tirarles algunas preguntas.
La metacognición, esta propuesta de trabajo y entrenamiento desde la neuropsicología y la ecosanación, en esta charla o en esta sesión, digamos, tiene que ver con 4 ejes. La atención y la memoria para poder conocer, observar y evaluar nuestro rendimiento. Ahí hay 2 preguntas. La metacognición y la estrategia para poder notar cómo nos sentimos en función de nuestra respuesta adaptativa. El ánimo y la fisiología, que están bien vinculados. Yo no voy a tener ánimo si no tengo un buen funcionamiento fisiológico. Y la acción y la seguridad. Y ahí me quiero centrar en la seguridad con la última pregunta, que tiene que ver con cuánto me dejo cuidar. Estamos hablando de grupos permanentemente poblacionales, organismos que trabajan entre varios, plantas que están ahí llamando la atención a los polinizadores, potencia o potencialización a medida que trabajamos todos juntos. Y esto de la seguridad o de cuánto me dejo cuidar o cómo implemento el autocuidado, tiene que ver con cómo yo me predispongo a la autoevaluación y a la evaluación desde afuera, a la mirada del otro, a esa posibilidad de dejarme ver en cómo estoy y cómo quiero estar y cuáles serían las mejores estrategias o la atención o el ánimo que deba prestarle atención desde mi propia naturaleza. Entonces la idea, cuando les dije traigan lápiz y papel, era que anoten estas preguntas. Igual yo esto lo comparto ahora en el grupo, pero la idea es que anoten algunas de estas preguntas y las puedan responder con palabras claves o con alguna oración o cuando terminemos después, para que no se nos vaya el tiempo. Igual estamos re bien de tiempo, con alguna redacción más larga y podamos entrar a lo que es el trabajo neuropsicológico, evaluar nuestro comportamiento. Y esto puede ser antes o después de haber tomado un té, por ejemplo, de Marcelita, o consumir una tintura o un ungüento, por ejemplo, que siempre recomendamos los ungüentos de las especies medicinales para poder hacernos unos masajitos, unos mimos que nos permitan entrar en ese estadio reflexivo que es a través de la calma. Acá no hay secretos, ¿sí? Nada de andar a los apurones y a las corridas. Esto necesita parar, mirar y escucharnos, ¿sí? Y escuchar también la mirada de los demás, siempre y cuando sea amorosa, respetuosa. Entonces, bueno, como para... ¿Vieron esto? ¿Miraron las preguntas? ¿Se anotaron alguna? Necesito que me respondan. Yo todavía no, porque te estaba escuchando. Les doy 2 minutos para que anoten una pregunta o 2. Yo Ok. anoté una, que es ¿qué objetivos cognitivos y emocionales quiero mejorar en los próximos 3 a 6 meses? Me No encanta. tengo la respuesta todavía, pero la daré. Vamos, vamos. Tenemos 20 minutos todavía, así que tranqui. Pero así como Mariela se anotó una pregunta, me gustaría que cada uno... Ah, y otra cuestión. El proceso metacognitivo, que son preguntas para pensar y darnos cuenta de eso que sabíamos, que no sabíamos, que sabíamos, se tienen que reformular. Estas 10 preguntas, una vez que hayan sido respondidas, tienen que volverse a repreguntar. La repregunta es lo que viene a transformar nuestra mirada. Si no hay una repregunta, nosotros seguimos en la misma, ¿sí? Y nos acostumbramos y ante la costumbre se naturalizan cosas que no tienen que naturalizarse. ¿Por qué? Porque evolucionar implica cambio permanente, siempre, como hace la naturaleza. Bueno, voy a pasar entonces a la siguiente. ¿Copiaron alguna? ¿Se coparon con alguna de los 4 ejes propuestos hoy? Captura de pantalla y después respondemos. Dale, Leandro. Qué gusto verte. Bien, Igualmente, aquí los agradecimientos. Primero y antes que nada a mi hermano Jonathan. Está siempre pendiente, colaborándome, ayudándome, guiándome y recomendándome cómo seguir. Y después a la cooperativa Empleo Verde y Bioeconomías,
que viene trabajando en el desarrollo de los pelos, ungüentos, las tinturas, y las tienen a disposición, lo tienen que buscar en Instagram. Ellos tienen todas estas cosas que estamos hablando, a la Municipalidad de Posadas que acompaña esto desde el Parque Rural, ¿sí? Donde están los cultivos de las plantas medicinales, a Casa Latina, donde se desarrolla el Consejo de Asentamientos y el convivir en comunidad, en la naturaleza, y a la Universidad Nacional de Misiones, quien acoge al proyecto madre de todos estos trabajos, que Ahí es... te doy una devolución rápida, Caro. Mira, esto es así. Sergio, Cuanto está más prendido tu micrófono. puntual, cuanto más Sergio, fino y detallado sea todo, no sé si se puede... Ahí está. ¿Listo? Y bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Ahora la idea es poder escucharlos a ustedes, en qué impresión les deja, si sabían o no sabían todo este tipo de cosas de la Marcelita, si tenían presente o si se están enterando ahora, y cómo les impacta a ustedes. Y desde su comportamiento cotidiano, si ven desafíos que puedan acompañar con la Marcelita, sabiendo que sus principios activos no son bromas, son cosas interesantes y bien fuertes, digamos. Así que no veo manos levantadas, pero adelante, activamos los micrófonos, los escucho. Hola, hola, ¿Qué tal? hola. Se escucha No quiero, perfecto. no quiero interrumpir a nadie, mi nombre es Maricel. Bueno, yo nada que ver con plantas, creo que nunca tomé un té de yuyos, ni de plantas, ni de nada, pero me interesa porque tomo muchos medicamentos y ya no quiero tomar más. Entonces me interesa lo que contás sobre la inflamación, sobre el nervio vago y demás. No sabía, pues yo te había dicho que vos me preguntaste en el form si conocía y me confundí con la manzanilla. De Marcelita no conocía nada, no sabía de las propiedades. Y bueno, ahora voy a ver si consigo. Es interesante lo que cuentan de ese campo donde hacen los eventos y cultivos. No sé dónde es físicamente. Es cerca de la biofábrica, no sé dónde es. El parque rural es en el ingreso al hipódromo, ¿sí? Ah, y ahí El ingreso al venden, hipódromo. Ahí o está la dónde, cooperativa que comercializa las especies vegetales, ¿sí? Medicinales procesadas, ¿sí? claro, Y también, bueno, ahí también pueden ir a ver la producción, ¿no? Que es esto que hablábamos, la producción libre de químicos, donde claro. el aporte del abono y esas cosas. Ahora me hiciste acordar, Maricel, que una de las preguntas importantes que hicieron en la encuesta o en el flyer que se mandaba al principio era la dosis. La gente quiere conocer la dosis óptima para consumir Marcelita. Sepan que al menos o hasta 3 tazas por día de la flor, principalmente la flor, pero sepan que Marcelita en sus hojas también posee propiedades. Este es un frasco que coseché el fin de semana. Fíjense, lo que entra... Ahí, perdón, fíjate de mostrar hacia tu izquierda. Ah, Ahí va, perfecto. gracias. Lo que entra en el puño de la mano cerrada. Por ejemplo, yo acá ya agarré de más, porque se me sale para afuera. Lo que entra en el puño de la mano cerrada es lo que va en una taza de té y puedo tomar hasta 3 tazas. Así que vamos a contar. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 capítulos. ¿Sí? O sea, 11 inflorescencias que entran en el puño de mi mano, que yo creo que tengo mano grande.
Pero sepan que es hasta ahí. Una taza es lo que entra en un puño cerrado. Ahí veo más Marcelita, qué lindo. Leandro tiene Bien, un y montón. si no puedo Leandro comprar tipo en la placita o algo así, También. vos recomendás eso? No, no recomiendo la placita. Ah, ok, ok, No está bien. recomiendo por Por eso cuestiones la de pregunta. higiene. Por Bueno, las cuestiones de higiene. ok. Recomiendo la cooperativa porque la conozco y sé que hacen deshidratación con calor forzado, hacen cosecha y cultivo. ¿Cuál es el tema con las especies vegetales medicinales? El extractivismo. La gente entra por trillos al monte y toma la planta sin ningún cuidado ni saber cómo se cultivó, cuánto queda, cuánto hay. No cuidan los números poblacionales y cuántos individuos van a quedar a posterior. Esto es el órgano de propagación. Es lo que va a asegurar que la especie siga a través del tiempo. Esas cuestiones en esta cooperativa lo tienen en cuenta y además la deshidratación se hace en deshidratadores eléctricos formales, no al rayo del sol, que es otro momento más donde pueden los rayos ultravioletas destruir un poco lo que son los principios activos. Ay, Cecilia, Bueno, muchas gracias por la respuesta y voy a conseguir y después voy a tratar de responder las preguntas después del tratamiento. Excelente, excelente. Gracias. ahí está Gracias a como ti. por orden, si podés ver el orden de las manos, pero estaba Cecilia Andrea que había levantado primero la mano. Lleva Hola. vos el orden, por favor, Jonathan. Hola, ¿Vale? Sí, ¿sí se me escucha? perfecto, Sí, Cecilia. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Celia, yo tengo una enfermedad autoinmune y tengo un niño con autismo y bueno, hace varios años que como que investigo todo aquello que sana el intestino porque eh, tengo la certeza de que varias enfermedades, digamos, clínicas y que son crónicas se generan ahí. Así que no sabía lo de Marcelita, sí la conocía por mis abuelas, que siempre en Semana Santa salíamos a recolectar, digamos, antes del Domingo de Ramos, pero no conocía las propiedades, así que sí, muy interesante la charla. Lo que te quería preguntar era el hipódromo, es el que está allá cerca de Itaimbe-Guazú, ahí, en el ingreso. exactamente. El hipódromo es el que es pasando el barrio Itambé Guazú. Ajá, Van a ver sí, sí, un portal blanco un sí. poquito antiguo y a 50 metros de la ruta está el ingreso al parque. Deben comunicarse, por ejemplo, al teléfono donde se inscribieron. ¿Sí? Ah, ok, ok. El del grupo, digamos. Sí, Ah, sí, bien. sí, al teléfono que coordina el grupo, ahí les van a responder. Bueno, gracias. Muy interesante y lo voy a implementar. Gracias. Gracias a vos, Celia. Es importante saber que muchas de las respuestas o lo denominado diagnosticado autismo tiene bases en el intestino. Sí, Muchísimos niños con autismo, curiosamente, también son obesos. Entonces, estas sí. cuestiones Porque tienen manera de trabajarse ellos son con... como adictos a lo blanco, ¿viste? A la harina, al pan, a la leche, fideos, bueno, yo al azúcar. El mío tiene 16 años y habló recién a los 8 o 9 años y bueno, yo desde los 6 trato de ir incorporándole cuestiones de sanación para el intestino. Hoy en día no consume azúcar, comemos bastante integral, toma leche deslactosada. Es muy difícil porque ellos tienen también una sensibilidad gustativa que hace que se haga muy difícil el tema de la alimentación saludable, básicamente. Así que, pero sí he leído trabajos de España, de Europa, que se basan en que gran parte, digamos, de la recuperación que se puede llegar a dar, porque es algo crónico y que es para toda la vida, es en la parte de la sanación del intestino. Bueno, ahí va una contradicción, ¿no? Se puede sanar el intestino, por lo tanto se puede corregir el comportamiento. Eso es lo primero que planteamos en esta sesión. Cuando yo corrijo los hábitos alimenticios y acompaño con plantas que están ahí para nosotros también, ¿sí? Así como la usan las abejas,
la podemos usar nosotros y automáticamente nuestro comportamiento puede modificarse porque estamos trabajando con cuestiones sumamente primitivas nuestras. La capacidad de respuesta ante la defensa, la posibilidad de conseguir o tener o procurar lo que hace a nuestra supervivencia y lo afectivo, al estar esas tres cuestiones vinculadas, no van a hacer otra cosa que modelar nuestro comportamiento, la seguridad, la atención, la capacidad de proyectarme. Y esto, si yo lo apago o silencio con la capa de azúcar o los blancos, como dice Celia, es muy probable que derive en problemáticas donde también se silencia el cerebro. Y ahí los espectros, los distintos tipos de espectros del autismo. ¿Qué otra mano tenía? Gracias, Celia. ¿Qué otras manos teníamos? Luciana Loza tenía la mano levantada. Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias, muy interesante. Es la primera vez que me sumo y bueno, así que me gustaría también si puedo acceder a las clases abiertas anteriores. Y soy de la provincia de Córdoba, pero estoy actualmente en Misiones. Y soy re yuyera así de generación tras generación se viene esta práctica en mi familia, en mujeres sobre todo. Y la tenía un poco subestimada la Marcelita. En Córdoba también hay mucha, en los pastizales. Y conocí así sus propiedades, pero bueno, esto fue más profundo y me gustó más, así que lo voy a tener más en cuenta. Y hablando con la gente acá, me doy cuenta de que no tienen esa consideración en cuanto a al día de la recolección, el modo de la recolección. Por eso coincido con los lugares seguros para poder acceder a las plantas, ¿no? Las veo que están en una bolsita de nylon, que no están con sus tonos saludables, sino que están secas, grisáceas. Entonces les cuento a las personas que hay días más propicios para la recolección y formas de secado, porque si no se pierde todas estas propiedades. Quizás se hace un efecto placebo al tomar el tecito, pero se pierden muchas de esas características cuando no se hace una recolección más consciente. Así que un gusto también compartir con otras personas y poder seguir aprendiendo. Y bueno, y también sumar, ¿no? Aportar, es porque este conocimiento tiene que ser así, compartido y circular para que también tenga más llegada y sea más efectivo. Así que bueno, muchas gracias. Qué lindos aportes, Luciana, correligionaria. Yo creo que Córdoba nos hace yuyeros. Y bueno, Luciana, te invito a pensar en qué especie te gustaría que trabajemos la clase o sesión que viene, que me la quiero llevar antes de irme de esta sesión. Y las cuestiones de cosecha sí que son rituales, ¿no? Justamente este Viernes Santo que tanto se cosechó Marcelita coincidió con una luna menguante. La energía de la planta o su savia va a estar principalmente alojada en las raíces, no en las flores. Entonces, lo que cosechamos, Marcelita, ayer, antes de ayer, en esta luna menguante, no es la mejor época, como dice Luciana. Esperemos la luna nueva y la luna creciente, donde la energía va a subir a la parte aérea de la planta para poder cosecharla ahí. Podemos hacer otra cosecha y siempre, siempre, siempre dejando una parte para asegurar la reproducción de la especie. Gracias, Luciana. Bien, ahora, pero antes de pasarle a Fabiana Miño, que tiene la mano levantada, acá yo también estoy en Córdoba, Luciana, qué casualidad, y me preguntan cómo conseguir desde Córdoba, Marcelita, o cómo tratar de reconocerla, si vamos a recolectarla o en qué se puede buscar para consumir de acá, o si se puede comprar en la cooperativa también. Bueno, en la cooperativa se la puede conseguir y hacen envíos ellos a todo el país. Pero por otro lado, saber que la Marcelita crece en suelos bien drenados, arenosos y expuestos completamente al sol.
¿Ya vieron esos pastizales en Iberá? Son las zonas más secas. Entonces, ahí es donde la van a encontrar. De hecho, también hemos visto cómo crece en Tandil, en las sierras de los Padres y esos sectores, y está totalmente expandida y tiene una distribución amplia. Así que bueno, no más que caminar. Desde la homeopatía se habla que Marcelita trabaja el salir a caminar, con todo lo que eso significa, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento interno, salir a caminar. Otro de las grandes recomendaciones de la Ecosanación, caminar 30 minutos todos los días con una botella de agua y nada más. Así que bueno, por ahí va. Ahora les pongo el nombre de la cooperativa. Genial. Bueno, ahí Fabiana Miño de Xaía. Hola, buenas noches a todos. Bueno, tengo cancelado el video porque tengo muy mala señal y cuando pongo el video no se escucha muy bien el audio. Así que por eso, bueno, solo les saludo y vuelvo a cancelar. Bueno, con respecto a eso que decía recién Anaí y la otra chica, que el tema de la luna para cosechar es importante. Y a veces, por ejemplo, el tema de la Semana Santa y la Marcelita es algo que es un ritual y justamente no se tiene en cuenta eso de las lunas y el día propicio, digamos, para la cosecha. Este Viernes Santo tuve la oportunidad de venir viajando por la ruta y vi, pero el éxodo de autos y personas hacia la ruta y hacia los pastizales, hacia adentro, digamos, los pastizales, y gente con canastos y bolsas de Marcelita. O sea, el extractivismo a full, y aparte en un día, como decíamos recién, que no era propicio para la cosecha. A veces, yo sé que esto de la Marcelita tiene mucho que ver con lo ritual y con la Semana Santa, pero eso, poder compartir con las personas que no es tan importante ir el Viernes Santo a cosechar, sino el día que la planta está, digamos, en su actitud plena para ser cosechada, ¿no es cierto? Eso nada más quería comentarles. Buenísimo, Fabi. Siempre muy aportes muy atinados. Muchísimas gracias. Perdón, estaba muteado. Y quedaba Julia Imbarrato. Estás muteada, Julia, por las dudas. Si querés yo te desmuteo, creo que... No, no te puedo desmutear. Por ahí para saber desmutearte tenés como un microfonito en la parte de abajo que le haces clic y ya se desmutea. Bueno, no hay más manos levantadas. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta hasta que Julia pueda. Algunos de los que anotaron las preguntas metacognitivas, los aportes. Ahí Vivi Salazar levantó la mano. Sí, tal Pero cual. si quieren comentar sobre las preguntas e irnos a nosotros, cómo nos afectaría a nosotros, ¿no? Recordemos que meternos con la especie, desde mirar su morfología, conocer su función, su química, ya nos hace entrar en su campo. No nos olvidemos que las especies tienen su campo morfogenético que nos va a empezar a trabajar, como cuando me entero de algo y me cambia el estado de ánimo, ¿sí? No es magia, sino que son eventos realmente de interacción, tanto magnética como eléctrica como química, ¿sí? Mi propia química también empieza a responder a la información. Bueno, escuchamos a no sé quién. Julia creo que puede hablar ahora. Bueno, sí, gracias. Hola, Anaí. Bueno, yo conozco el grupo hace mucho tiempo. Ya era parte de la cuenca productiva de medicinales allá en Oberá. Así que algo voy conociendo de las plantas y trato de seguir todo lo que puedo, ¿no? Y mi consulta era en cuanto a las preparaciones, ¿no? Quiero saber si preparar Marcelita es en infusión, como la mayoría de las flores, o también se hace como decocción,
Y aparte de qué diferentes efectos puede tener si lo ponemos en la hierba, si lo ponemos en el termo. Son cosas que quedan medio en el aire y que no, yo sé que no es todo lo mismo. Pero bueno, la gente veo que consume indistintamente, ¿no? Me gustaría aclarar un poquito ese tema. Bien, muchas gracias. La Marcelita no va a cambiar su química, pero sí su concentración. Cuando hablamos hoy de la nanotecnología, de las microesferas, de los principios activos, que son mucho más posibles de absorber por nuestro sistema celular, por las proteínas receptoras del sistema celular, hace que podamos captar esos principios activos y, por lo tanto, modelar la respuesta celular nuestra y todo lo demás que viene después, a continuación. Si yo no utilizo nanotecnología para el consumo, sino que me tomo un mate con Marcelita, y además en el puñadito ese que meto en el mate, le meto 1 litro de agua, es probable que la solución sea muy diluida. Ahora, la taza de té va a tener más concentración. 3 tazas de té va a ser mucho más probable o cercano a lo que denominamos un tratamiento, ¿sí? Un seguimiento. Entonces, claro que no es lo mismo, pero sí, prolongado en el tiempo puede llegar a tener su efecto, ¿sí? Yo estuve también experimentando en ayunas, probar las flores y realmente experimenté que se me adormeció la boca, ¿sí? No como con un clavo de olor que se te adormece totalmente, pero sí se sintió mucho primero picor y después el adormecimiento y después relajación. Entonces, si pasa eso a nivel de las mucosas bucales, lo mismo pasa a nivel del intestino, lo mismo pasa cuando atraviesa la barrera hematoencefálica o cuando llega, por ejemplo, a las articulaciones o el nervio vago la distribuye en sistema nervioso central o endocrinológico. La concentración tiene mucho que ver y el té a modo casero sería lo más cercano. La infusión, el té es cuando yo pongo la flor adentro de la taza y le echo agua caliente, se enfría, me lo tomo. La infusión, ¿sí? Ahora, decocción es cuando la pongo en la ollita, la pongo a hervir y ahí va a llevar al menos unos 10 minutos hirviendo. Nunca recomiendo más de 10 minutos para no destruir los enlaces moleculares de los principios activos. Hay principios activos primarios y principios activos secundarios. Los primarios suelen ser lábiles, ¿sí? O sea, frágiles. Y en cambio los secundarios van a permanecer, pero menos disponibles. Entonces, 10 minutos en hervor y me tomo ese té. Si quiero más concentrado todavía, Julia. Gracias, Anaí. De nada. No sé si queda alguna otra pregunta, comentario de las preguntas aquí que las volví a subir, que me pidieron por mensajito. Por el chat preguntaron los horarios del parque rural. El parque rural abre sus puertas cuando hay actividades. Entonces les recomiendo, escriban el número del WhatsApp de talleres y sesiones abiertas pidiendo para comunicarse con el parque rural, ¿sí? Ahí van a ir al grupo del parque rural y se enteran de las actividades. Salvo caso quieran ir directamente. Y el horario no es permanente, sí, pero generalmente de 8 a 12 está en movimiento el parque. Pero si se llegan sin haber hablado antes, es más complicado. Es preferible que se comuniquen antes. Salvo haya actividades. Y ahí van a estar las puertas abiertas al público. Hola, no levanté la mano. ¿Puedo hablar? Te escuchamos, Pato. Yo me anoté 2 preguntas. Una de metacognición y estrategia, donde dice qué objetivos cognitivos y emocionales quiero mejorar en los próximos de 3 a 6 meses, creo que decía. Sí. Y bueno, yo estoy buscando sanar mi intestino hace años, en realidad. Y esto me alegra muchísimo. Mucho. Y después también me anoté
en el otro sector de acción y seguridad, donde dice estoy dispuesta a documentar y acompañar cualquier intervención con seguimiento profesional. De una. De una. Sí, sí. En ese sentido, recordar que la conducta previa, por ejemplo, cómo sobrevivo a un estrés o cómo sobrevivo a una desilusión. ¿Qué costo tuvo para mí eso? Cuando una persona quiere silenciar las emociones, generalmente consume azúcares y harinas. Y esto le da a los parásitos que nos vuelven locos, a los que viven naturalmente en nuestro intestino, millones, y de 5 reinos, de 5 grupos diferentes, mejor dicho, tenemos las arqueobacterias, los virus, los hongos, las bacterias. Tenemos un montón y los protozoos, un montón de microorganismos viviendo en nuestro intestino. Muchos ayudan y otros no. Ayudan, por supuesto, a la descomposición del alimento y a proveer los nutrientes a las células. Pero el comportamiento que yo tenga, y esto viene a cuenta de que no hay soluciones mágicas, no hay un té que me cure, pero sí se acompaño con el diálogo, por eso si estoy dispuesto a documentar y acompañar. Entonces, bienvenida Patricia, espero si quieres comunicarte o buscar a ese profesional. También tenemos una cadena de profesionales que acompaña a la ecosanación y a la neuropsicología, tanto de la medicina tradicional, la alopatía y desde la homeopatía. Así que aquí estamos atentos a los pedidos o comentarios que tengan, tanto de profesionales como de atención. Así que buenísimo tu comentario, Patricia, gracias. Bueno, estamos en horario. Vamos a volver a preguntar si hay algún otro comentario o consulta, aporte, antes de finalizar, que ya se nos Hola, hizo la hora. hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Bueno, yo tenía una consulta sobre a partir de qué edad a los niños se le puede dar y en qué cantidades, porque bueno, mi hija es pequeña todavía, no tiene un diagnóstico de autismo, pero sí venimos trabajando sobre eso, sobre los intestinos, sobre la alimentación y sobre el neurodesarrollo. Y bueno, quería, o sea, comentarles también que si en algún caso están haciendo, bueno, documentaciones sobre seguimientos, nosotros también estamos viniendo, o sea, trabajando por el lado homeopático también y los cuidados, viste, intestinales y lo que es la estimulación temprana. Qué lindo, Janina. Nos interesa muchísimo tu caso. Nos recontra interesa contribuir también. Así que espero tu comunicación, ¿sí? O directamente, yo me estoy anotando también a quiénes le voy a molestar después. O Bueno, seguir después ofreciendo. te mando un mensajito y ya estamos en contacto. Excelente, excelente. Son todas oportunidades para seguir probando, o mejor dicho, comprobando. Todo lo que se presentó en esta charla, en esta sesión, tiene su respaldo científico, su documentación, sus papers. Entonces, también los que los quieran, los tenemos para poder seguir leyendo. Cuenten con eso. Está Nadia, que nadie estuvo preguntando sobre marcelita fermentada. Sí. Bueno, no tengo antecedentes. Le respondí ahí por el Messenger. Le Bien. puse que habría que probar, Nadia. Habría que probar. No tenemos antecedentes por ejemplo, en Overa conozco una pareja que hace sidra de carqueja y otros fermentos, pero con Marcelita no tenemos antecedentes. Debe haber. Ah, mira, también es de Overa, qué lindo saber. Nadia, métele a los fermentos de
de Marcelita y contanos, por favor, qué pasa, ¿sí? Yo creo que Sí, hay un confío. tutorial de Avisanos Fernet cuando que está, así lleva probamos. Marcela. Sí. ¿Qué dijeron? Perdón, que se solapó a una voz femenina que se escuchó. Que hay personas que hacen Fernet y que le ponen Marcela también. Ah, sí, sí. Sí, sí. En Hay el un soberbio. aperitivo. Hay un aperitivo directamente también que se llama Marcelita o Marcela. Y sí hemos hecho la tintura, pero no el fermento. Así que queremos datos, queremos información, por favor. Yo he macerado en Gracias. vino blanco. Oh, qué rico. Queda rico, sí. Seguro. Sí. Bueno, gente, ha sido un gusto enorme poder charlar hoy. Me alegra muchísimo que se enteren de cosas nuevas. A mí también me dio mucha alegría cuando encontraba los papers y leía toda esa información de la Marcelita. Y no quiero que se vayan sin votar, sin decirme qué especie trabajamos en mayo. Medicinal, nativa, escovadura. Bueno, ahí ya apareció una. Me la van a poner difícil con escovadura, pero acepto el desafío. Pitanga me encanta, mucho más fácil. Para el frío, las recomendaciones son Ambai, Ambaú, puede ser Ambaú, pero tenemos los jarabes de Ambaú, Cocú, Ambaí. Sí, el Ambaí es una buena candidata para entrarle puertas al invierno con toda. Pero la pitanga no se queda atrás, ¿eh? La pitanga tiene tantas propiedades, la carqueja. Yo creo que Bueno, Ambaí va como ganando por mucho, me parece. sí, Me parece que sí. perfecto. Sí, sí. Ah, Guaribay ahí. Me encanta Guaribay, pero a Guaribay recomiendo lo dejemos para diciembre, noviembre, donde empiezan los mosquitos a molestar. Bueno, Sí, sí, está el ganador que es Ambaí. Ahí justo levantaron la mano. Ese. escuchamos a Fernández. Eso es para los problemas respiratorios, ¿puede ser? El Ambai. Sí, Ay, justo, es lo que necesito. y garganta. Sí, Garganta, sí. respiratorios. Hay unos caramelos de Ambaí muy, muy buenos, muy famosos. De hecho, si quedamos con Ambaí, ya me voy a poner a hacer los caramelos para tenerlos para la charla. Me encanta. Bueno, cola de caballo. Bueno, Julia, lo vamos a tener en cuenta. El Yantén es otra excelente candidata para combinar. Tal vez podemos hacer, ¿cada cuánto son las charlas? Les recuerdo que son sesiones abiertas donde todos tienen que hablar. Son una vez por mes. Esta correspondía al 4 del 4, pero justo fue sábado de gloria, mucha familia, entonces pasamos a hoy. Pero la próxima es el 5 del 5, si el tiempo acompaña y todo eso. Vamos a ver si podemos hacer presencial y virtual a la vez. Y bueno, quedó en Bahí y me parece que la podemos, Berberis no conozco, voy a investigar. Y tal vez la podemos combinar con Yantén porque hay unos jarabes muy buenos que ya hemos probado el año pasado de Ambaú y Yantén. Bueno, nos vamos despidiendo, ya estamos en tiempo. Agradezco la presencia a todos y a todas y nos vemos muy pronto. Pueden comunicarse al teléfono que ustedes ya saben, ahí en el grupo, para lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Gracias, Anaí. Chau, chau. Gracias, Jonathan. El nombre de la cooperativa en Instagram, ¿cómo lo buscamos? Es empleo verde, bioeconomías y empleo verde, o empleo verde y bioeconomías. La vas a encontrar. Escribime si no. Gracias a todos. Chau, Bye, chau. bye.
Ok, gracias, gracias. El material lo subimos al grupo.